¿Cómo les va? Este es el video para aquellos hermanos que no pueden participar del Zoom y voy a estar grabando lo que corresponde al mensaje de la iglesia de Sardis. Y les invito a que si tienen una Biblia o luego que vean el video, busquen el capítulo 3 de Apocalipsis, los versículos 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón, y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, permítanme en esta tarde que hablemos algunas cosas. Esta es la segunda iglesia de este estudio de Sardis, una iglesia que está resistiendo los embates de la tentación, luchando contra la inmoralidad, pero que aún debía corregir cosas en su vida en la búsqueda de la santidad. Vamos a hablar un poco de la ciudad. En primer lugar, la ciudad de Sardis tenía una larga, rica historia. Había sido capital del antiguo reinado de Lidia. Su época de mayor esplendor puede ubicarse aproximadamente 600 años antes de Jesucristo. Sin embargo, en el periodo romano, la ciudad estaba en decadencia, por lo tanto, lo que no impedía que sus habitantes siguieran orgullosos de lo que habían logrado en el pasado. En segundo lugar, se trataba de una ciudad que se encontraba en el cruce de varios caminos romanos principales, por los que había un gran intercambio con otras zonas. Por último, debemos mencionar que esta ciudad era el centro de adoración de una diosa llamada Cibeles, una diosa de un culto de los misterios, por lo que la vida lujuriosa era común en esta ciudad. La iglesia, vamos a hablar un poco de la iglesia. No se sabe cómo llegó el cristianismo a esta ciudad, a esta congregación. Lo importante es que el apóstol escribe a la iglesia que había sido contagiada por el medio ambiente en la que se encontraba. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol tiene? En primer lugar, la identificación, como todas las cartas, de quién es Jesucristo. Es interesante notar que Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es decir, se presenta en primer lugar como identificado con el Espíritu Santo. Esto nos hace notar que no se puede separar la obra de Cristo de la obra del Espíritu Santo. Y esto lo podemos comprobar siguiendo la referencia bíblica de Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan 16, 13. En segundo lugar, se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Recordemos que el número 7 es un número simbólico y que, como ya vimos, representa a las iglesias, o sea que Jesús se revela como el propietario de la iglesia. Esto es interesante, hacer notar a una iglesia con un pasado glorioso. Los fundadores normalmente no son los dueños de la iglesia, sino es Jesucristo. ¿Cuáles son las virtudes que esta iglesia tiene? En el versículo 4, la primera parte, vemos que a diferencia de otras cartas, esta carta es una iglesia a la que no existe alabanza. Después de la identificación, se le encuentra señalando un error de la misma, a pesar de que, como se mencionó en la ciudad, la vida lujuriosa e inmoral era la norma de conducta. Había en la iglesia quienes se habían resistido a ser contaminados por la sociedad
Y como dice el texto, la expresión de la Reina Valera actualizada, no han manchado sus vestidos. Es decir, el uso de mancharse es un símbolo que usaba el apóstol a través de la obra del Espíritu Santo del Jesús resucitado para decir que estos cristianos no habían formado parte de la adoración de los dioses paganos ni de la mundanalidad que existía en la sociedad. ¿Cuál es el desafío que se da a esta iglesia? Versículo 1, la segunda parte. El desafío de la iglesia está compuesto por una descripción, primero del pecado en que habían caído, segundo de un consejo y tercero de un desafío. Primero el pecado que se les menciona, es la frase impacta y dice de manera precisa que el pecado es: tienes nombre de que vives pero estás muerto. ¿Qué significa esto? Esto significa, en primer lugar, que se reconoce que tiene apariencia de vida. Es decir, la iglesia aparentemente tenía actividades, tenía programado cosas muy interesantes, un buen programa. Sin embargo, eso no garantizaba que estuviera viva. Es decir, el pecado que se le está diciendo a la iglesia es una iglesia que le falta vida espiritual. Es decir, los hermanos de esa congregación son cristianos nominales, con una asistencia a la iglesia, pero sin vida espiritual interior. Y al faltarle esta vida espiritual, tenían la oportunidad de cambiar. ¿Cuál es el consejo que se les da? El consejo que se les da, el versículo 2 dice que se los llama a cambiar de actitud. Y que en primer lugar hay un reconocimiento de su situación, les dice el texto, sé vigilante. Y en segundo lugar se les hace un llamado a tomar las medidas inmediatamente. Dice, refuerza las cosas. Se los aconseja a que había cosas que habían empezado y que no habían sido acabadas. Por lo cual es probable que hayan tenido muy buenas intenciones, pero les faltaba concretarlas. Ahora se les aconseja ser perseverante y tener continuidad. Este ha sido uno de los grandes problemas muchas veces en el espíritu de la vida en las comunidades, la continuidad de desafíos de emprender trabajos y luego no concluirlos. La ciudad de Sardis, el tercero, hay un desafío, el versículo 3, el consejo es que el Señor los puede visitar en cualquier momento en juicio y castigo. ¿Por qué usa esta expresión el apóstol? Porque en la ciudad de Sardis había sido edificada para resistir los ataques y estaba en una de las maneras que pudiera ver que los que la atacaban. Sin embargo, había caído varias veces y siendo destruida porque los defensores, en vez de ser vigilantes, se habían distraído y no estaban atentos. Entonces el Cristo resucitado le dice, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Esto significa que les está recordando la situación que ellos mismos habían vivido de haber sido destruidos por dejar de ser vigilantes y no permitir, en este sentido, el descuido espiritual se refiere a la vida cristiana de ellos, para que no llevara castigo el Señor a esa iglesia. Se le da una promesa en el versículo 4 al versículo 6, la segunda parte. Y si le dice que si se obedecen, andarán con el Señor y tendrán la presencia del Señor a su lado. En segundo lugar, que tendrán vestiduras blancas. Tenemos que notar que la ciudad era orgullosa del comercio de ropas, de colores, pero estos vestidos blancos eran vestidos limpios y significaban que los miembros de esa congregación salían de lo común, de lo social. Y en tercer lugar dice, nunca más borraré tu nombre del libro de la vida. Versículo 5. Así como en el registro civil tenían los nombres de los habitantes vivos, ellos estarían en la presencia de Dios en el libro de la vida que dice las bodas cuando se abran los rollos y se lean los libros, los nombres, los que están escritos. Y por último, se les habla de que será confesado delante de Dios el nombre si ellos confiesan a Dios, como dice Mateo capítulo 10, versículo 32 y Lucas 12, 8, que recibirán reconocimiento por haber ser fieles al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo los va
a confesar delante de Dios como personas fieles. Hasta aquí el texto de la iglesia de Sardis. Nos vemos Dios mediante, si Dios quiere, con el texto de la iglesia de la Odisea. Que Dios te bendiga.